Asesinos en series, atentados terroristas, secuestros, desapariciones, asesinatos y demás casos tienen algo en común, que todos y cada uno de ellos se ganaron el título de ser unos crímenes atroces. Bienvenidos sean a Crímenes Atroces, el podcast en donde cada semana yo, Santiago Quiroz y Abato, les contaré a todos ustedes los casos de crimen real más atroces, macabros, mediáticos, terroríficos y sanguinarios que han marcado la historia de la humanidad. Bienvenidos sean al episodio 69, ya el primer episodio de este mes de julio, un mes que tendremos bastantes casos por contar. Y pues aprovechando que estamos en Copa América, por eso la playera de la Selección Colombia. Aprovechando eso y porque ya en esta semana se cumplieron 30 años de lo sucedido, aparte de que ya se jugó el Colombia contra Brasil. Digo, para que sepan, yo estoy grabando un domingo y el partido es hasta el 2 de julio, así que pues todavía no sé quién ganó. Pero bueno, felicidades a Colombia, pero lo bueno es que Colombia ya pasó a la siguiente fase de la Copa América, pero vayamos con el caso de hoy, que tiene que ver con la selección colombiana, con algo que pasó ya hace 30 años. El fútbol es un deporte que une a las personas y que nos hace olvidar un poco de la realidad en la que vivimos día con día. Pero lo que la gente no sabe es que detrás de este deporte existen todo tipo de vicios y nexos que puede llegar a perjudicar al deporte. Hoy conocerán el caso de un jugador que por una jugada desafortunada termina con su vida causando un dolor profundo a todo un país. Hoy les hablaré sobre el asesinato de Andrés Escobar, un futbolista colombiano que, quiero que sepan, no tiene nada relación con Pablo Escobar, nada que ver, aunque solo el apellido pues es un apellido común, ¿cuántos no se apellidan Escobar? Pero no tiene nada que ver con el narcotraficante. Pero bueno, como diría yo, vayamos por el principio. Andrés Escobar Saldarriaga nació el 13 de marzo de 1967 en la ciudad de Medellín, departamento de Antioquia, Colombia. En una familia de clase media, su padre fue Darío Escobar, un banquero que fundó una organización que da a los jóvenes la oportunidad de jugar fútbol en lugar de estar en las calles. Cuando Andrés falleció, su familia fundó el proyecto Andrés Escobar para ayudar a los niños desfavorecidos a aprender a jugar fútbol. Asistió al colegio Calasanz y se graduó en el Instituto Conrado González y participó en varios equipos de fútbol de la escuela antes de convertirse en futbolista profesional. Entre ellos destaca la selección de Antioquia, que es, digamos, un equipo que defiende al estado, bueno, en este caso el departamento, para los que son de Colombia. Su hermano Santiago es un exfutbolista que jugó junto con Andrés en el Atlético Nacional antes de pasar a la gestión del equipo en 1998. Antes de su muerte de Andrés, mantenía una relación amorosa con Pamela Cascardo, una dentista con la cual se había comprometido. Y Andrés fue asesinado 5 meses antes de su boda. Andrés fue defensor toda su carrera, portando el número 2, y solo ha jugado en 2 equipos, los cuales eran el Atlético Nacional de Medellín, Colombia, y el Young Boys de Suiza. Debutó con la camiseta verdolaga, la del Atlético Nacional, el 31 de agosto de 1982 ante el Unión Magdalena como visitante, a la edad de 19 años, ingresando en el minuto 87 por John Jairo Treyes. Su primer partido como titular fue ante el Cúcuta Deportivo el 22 de marzo de 1987, con resultado de 2-0. Él era un buen cabeceador. Su dorsal fue el número 2 y era conocido por el apodo de El Caballero del Gol y el Inmortal número 2. De hecho, cuando él falleció, retiraron el número 2 del Atlético Nacional. En su carrera jugó para el Club Colombiano Atlético Nacional y el equipo suizo del Young Boys, solo en el primer semestre de 1990, donde jugó 8 partidos sin anotar goles. Él contribuyó al equipo colombiano a ganar la Copa Libertadores de 1989, campeonato que fue polémica debido a que pues, en ese momento el Atlético Nacional estaba bajo investigación por nexos con el narcotráfico.
y algunos dicen que esa final pues la compraron. No digo si es verdad o no, ahí solamente ahí dicen. También con el equipo consiguió los campeonatos de fútbol colombiano de 1991 y 1994, que fue el último que ganó. Y también los subcampeonatos de 1988, 1990 y 1992. Él era un gran líder y con su liderazgo ayudó a la formación personal y profesional de jugadores como Faustino Asprilla y Víctor Hugo Aristizábal. Con la selección Colombia debutó el 30 de marzo de 1988 ante Canadá en el Estadio Centenario de Armenia. Y días más tarde marcó su único gol con la tricolor ante Inglaterra en el mítico Estadio Wembley. Participó en las eliminatorias para el Mundial de Italia 90, clasificando con la selección. Jugó como titular los 4 partidos, destacándose notablemente. También participó en la Copa América de 1989 y 1991. En marzo de 1993 tuvo una grave lesión que lo marginó casi 8 meses de toda actividad futbolera, y por este motivo no tuvo las eliminatorias para el Mundial de Estados Unidos 94. Se recuperó por completo en octubre del mismo año y por eso fue llevado a jugar al Mundial al año siguiente. Andrés Escobar estaba en buena forma y jugó con Nacional la primera parte del campeonato colombiano en 1994, logrando la bonificación para así más tarde lograr el título colombiano. Fue llamado a la selección Colombia para integrar la nómina del Mundial y fue titular los 3 partidos de la selección. Sin embargo, toda la carrera de Andrés, el fútbol de su país era influenciado por el narcotráfico colombiano desde la década de los 70. Esto según el sociólogo David Kitian. El negocio del fútbol desde sus inicios se prestaba para evadir impuestos, además de que el Estado colombiano le perdonaba deudas a los equipos por el canon de arrendamiento, o sea, de la renta, de los estadios públicos y la poca regulación de las normas laborales. Otro aspecto en el que los narcos participaban activamente en relación con el fútbol era el negocio de las apuestas y el arreglo de partidos anticipadamente para sacar aún más provecho económico. Los equipos se volvieron empresas con acciones en las que los narcos competían con grandes empresarios como Carlos Ardila Luyi por el control e influencia. Es algo así como si en México, existió hace tiempos un equipo por ahí de la tercera, cuarta división mexicana llamado los Mapaches de Nueva Italia, que era un equipo que tenía control de narco. Posiblemente hago un episodio entre el narcotráfico y el fútbol. Bueno, los narcos, siguiendo con la historia, los narcos realizaron inversiones en los equipos mediante testaferros, patrocinaban jugadores, compraban y arreglaban partidos y campeonatos, amenazaban o asesinaban jugadores, árbitros o funcionarios. A su vez, los narcos utilizaban a los equipos de fútbol y el traspaso de jugadores para lavar activos. Fue así como la narcocultura logró penetrar el deporte más popular en Colombia. Y algunos jugadores también decidieron participar en el tráfico de drogas tentado por el dinero fácil. De hecho, los clubes de fútbol más grandes o históricos del país, como son el América de Cali, el Millonarios, Atlético Nacional, Independiente Santa Fe, fueron infiltrados por la mafia o por su corrupción. En 1983, el entonces ministro de Justicia de Colombia, Rodrigo Lara Bonilla, que si ya recordarán fue el mencionado en el episodio 38 de Pablo Escobar, denunció públicamente la infiltración del narcotráfico en los equipos de fútbol profesional colombiano. Como ya mencioné, estaban el Atlético Nacional, el Millonarios, el Santa Fe, Deportivo Independiente Medellín, América de Cali y el Deportivo Pereira. Y el gobierno extendió la lista con los clubes Deportes Tolima, Quindío y Unión Magdalena. Y en su momento el presidente de la DIMAYOR, o sea, la Federación de la Liga Colombiana, Jorge Correa Pastrana, manifestó que no contaba con pruebas sobre lo dicho por el ministro. Aquí mencionamos al Cartel de Medellín. El Cartel de Medellín tuvo notoria influencia en los equipos de Antioquia,
que eran el Atlético Nacional y el Deportivo Independiente de Medellín. Rodríguez Gacha mantuvo influencia en Millonarios, mientras que el Cártel de Cali hizo lo propio con el América de Cali y lo intentó con el Deportivo Cali. Y los narcos también influenciaron a la selección de fútbol de Colombia, tanto en jugadores, técnicos, funcionarios deportivos, accionistas y partidos de todo tipo de certámenes. Tras la denuncia del ministro Lara Bonilla a finales de 1983, el gobierno del presidente colombiano Belisario Betancourt instó al Congreso de la República a que expulsara a Pablo Escobar de su curul en el recinto. El presidente ordenó a la Superintendencia de Sociedades exigir los libros de contabilidad de los clubes de fútbol para investigar posibles fraudes y lavado de activos. En el caso de Rodríguez Gacha, sus registros de accionista en Millonarios son cambiados por acciones a nombre de testaferros y familiares. Y pues aquí no me extendí más hacia el conflicto que hubo en toda Colombia por el narco, ya que ese lo voy a contar en un episodio aparte. De hecho, en una ocasión, el campeonato colombiano, volviendo a la historia, de 1989, fue suspendido en su totalidad después del asesinato de Álvaro Ortega por un partido. Verán, Ortega había dirigido y anuló un gol en un partido entre el América de Cali y el Deportivo Independiente de Medellín, que terminó negativamente 3-2 para el Medellín en el Estadio Pascual Guerrero de Cali. Ortega fue designado para el juego de vuelta en Medellín y solicitó a la División Mayor de Fútbol Colombiano, la DIMAYOR, que fuera seleccionado otro juez para dirigir el partido por el alto riesgo para su seguridad y, sin embargo, la DIMAYOR le comunicó que no habría inconveniente en arbitrar el compromiso. Oh sorpresa, fue asesinado el 15 de noviembre de 1989 por sicarios que le dispararon 9 balazos a la salida del hotel donde se hospedaba en Medellín por órdenes del capo del narcotráfico Pablo Escobar. Una semana después del asesinato de Ortega, el 22 de noviembre, la Asamblea de la División Mayor de Fútbol colombiano decidió cancelar el campeonato colombiano de 1989. Estos hechos fueron verificados tiempo después por el ex sicario de Escobar, John Jairo Velázquez Vázquez, alias Popeye, quien aseguró que Escobar dijo en octubre de 1989, mientras veían el partido por televisión, que la decisión arbitral de Ortega de anular el gol del empate del Medellín, dijo, cito, había sido un robo, por lo que ordenó el asesinato. Este caso de asesinato fue cerrado y quedó en la impunidad. No es sorpresa. Sus restos mortales reposan en el cementerio Jardines del Recuerdo de Barranquilla, y su sobrino Carlos Ortega se desempeña en la actualidad como árbitro de fútbol profesional colombiano. Pero volviendo con la carrera de Escobar, cabe mencionar que con la selección de Colombia formó parte de la llamada Generación Dorada, que empezó en 1987 y culminó con la conquista de la Copa América del 2001. Y en ese equipo jugaron nombres como Carlos El Piba Valderrama, Freddy Rincón, Arnoldo Iguarán, Iván René Valenciano, Faustino El Tino Asprilla, René Higuita y el propio Andrés Escobar, entre otros jugadores. Y aquí vamos con un año clave que fue para todo el país de Colombia. El equipo, al igual que la sociedad colombiana, tuvo su año clave, que fue 1993. Ese año fue el atentado en el barrio Veracruz de Bogotá por parte del Cártel de Medellín. Finalizaba la crisis energética de 1992. Fue asesinado el líder del Cártel de Medellín, Pablo Escobar, que ya lo conté en el episodio 38, un día después de su cumpleaños, y el Atlético Junior de Barranquilla se coronaba campeón del fútbol colombiano. Esto no tiene nada que ver, pero lo quise incluir. Y en cuanto a la selección, disputaban las eliminatorias rumbo al Mundial de Estados Unidos 94. Pero el equipo sufrió 2 bajas para enfrentar las eliminatorias. Una fue la lesión de Andrés en marzo de ese año, que lo dejó sin jugar 8 meses. Y el legendario portero René Higuita, que fue arrestado en junio de este año bajo cargos de participación en el secuestro al ser mediador y negociador de la liberación de la hija de Luis Carlos Molina Yepes, considerado un importante lavador de dinero para el Cártel de Medellín.
Higuita recibió por su mediación la suma de $50,000 de la época. Pero en las eliminatorias, Colombia clasificó de manera directa al Mundial con uno de los partidos más memorables en la historia del fútbol colombiano. Fue el 5 de septiembre de 1993, el partido contra la selección argentina, cuyo resultado fue un 5-0 en el mismísimo Estadio Monumental de Buenos Aires, Argentina. En ese contexto apareció la voz del otro mejor futbolista de la historia, que fue Pelé, y dijo: no tengo duda, la menor duda de que Colombia es el mejor equipo del mundo en la actualidad. Esto lo dijo Pelé antes de que jugara el Mundial. Y mientras la selección ganaría 13 amistosos random contra rivales de nóminas mixtas, como Irlanda del Norte, el Eintracht de Frankfurt, El Salvador y el Palmeiras. Así como la selección mexicana cuando juega sus partidos moleros. Al final, el 5-0, los elogios de Pelé, los triunfos en los amistosos fantasmas y todo tipo de situaciones tragicómicas generaron un triunfalísimo totalmente salido de control que empujó a Colombia a ser la primera selección eliminada del Mundial de 1994, a pesar de tener el talento para ganarlo. Pero el Mundial fue todo lo contrario y ahora les contaré. Su debut fue el 18 de junio del 94. Colombia perdió 3-1 contra Rumania, con doblete del redatero Raduzio y un golazo inolvidable de Georgi Hagi, casi desde mitad de cancha. El descuento fue de Adolfo El Tres Valencia, que volvería a anotar para decorar la derrota 2-1 contra Estados Unidos. Ahora hablamos de ese partido. Fue el 22 de junio del 94, contra la selección local, Estados Unidos. Colombia jugó quizás el partido más desgraciado de su historia, que incluyó el autogol de Andrés Escobar intentando desviar un centro rastrero al área y el tanto del volante estadounidense Ernie Stewart, que penetró la defensa colombiana con una diagonal rápida y definió a media altura ante el cierre tardío de Oscar Córdoba. De hecho, su sobrino, el de Andrés, Felipe, acostumbrado a los rigores de la violencia de su ciudad natal, a pesar de su corta edad, dijo lo siguiente, cito: mami, a mi tío lo van a matar en Medellín. No sé si eso fue una premonición, pero al final pasó. ¡Spoiler! Ya eliminada, Colombia jugó su último partido el 26 de junio de 1994, en San Francisco, con un triunfo de 2-0 sobre Suiza. El ineptismo fracaso de Colombia en el Mundial del 94 hizo que retumbaran las fuertes palabras del seleccionador nacional al inicio del torneo. Con la arrogancia que poseía a todos el país, Maturana, el entrenador de ese entonces, había afirmado que no era necesario estudiar a los rivales, ya que eran los rivales quienes debían estudiar a Colombia. Como dije, venían de ganarle 5-0 a Argentina y por eso ya estaban ya deschavetados. La eliminación prematura del Mundial de 1994 no se explica solamente desde el triunfalismo, la indisciplina y el bajo nivel futbolístico. Diferentes motivos externos generaron un ambiente nocivo para cocinar este fracaso que, como se sabe, trascendió en lo deportivo. Verán, dos factores concretos terminaron de quebrar a la selección Colombia durante el Mundial del 94. Versiones de prensa hablan de que Faustino Asprilla, Anthony de Ávila e incluso el Pibe Valderrama se habrían escapado del Hotel Marriott de Los Ángeles antes del partido definitivo contra Estados Unidos, y este hecho demostraba anticipadamente la pérdida de compromiso por parte de los referentes de la selección para recuperarse de la derrota contra Rumania. De hecho, fue justamente antes del juego contra la selección local cuando se supo que la familia de Gabriel Jaimes Barrabás Gómez recibió amenazas de muerte por teléfono de supuestos mafiosos caleños, quienes exigieron su retiro de la alineación titular. Según lo comentado por Hernán Darío Gómez, apodado como el Bolillo,
asistente técnico y hermano de Barrabás, también recibió intimidaciones, lo cual generó pánico dentro del equipo y marginó al volante de marca de jugar el segundo y el tercer partido del Mundial 94. Pero eso se cree que al saltar al estadio Rose Bowl para enfrentar al equipo que le dice soccer al fútbol, no entiendo por qué, la selección Colombia ya estaba rota por dentro. Para completar jugadores y otros testigos aseguran que dentro del camerino del partido había una nevera con navajas envenenadas que los hicieron cansarse en exceso durante el partido. Bueno, perdón, naranjas. Yo dije navajas, perdón. Espérenme un tantito. Ya, perdone, bueno. Quedamos que había naranjas envenenadas. Que esto me recuerda mucho al Mundial de Italia 90. En aquel partido de Brasil contra Argentina, que fue cuando supuestamente le dieron a Branco, un referente de Brasil, agua con un somnífero para deshabilitado. Pero bueno, el nivel de desconcierto y confusión durante la corta experiencia mundialista de Colombia llegó a niveles insospechados. Entre muchas cosas, se dijo, por ejemplo, que el brujo personalizado de Freddy Rincón le profetizó una fractura grave y por eso el volante de Buenaventura falleció en 2022, habría jugado estos partidos con escasa intensidad. Regresando con Escobar, pasó lo siguiente. Él regresó a Colombia tras la temprana eliminación de su selección en plena celebración del Mundial de Estados Unidos, pese a las advertencias a la selección de no regresar aún al país. Llegamos al infame 2 de julio de 1994. Mientras estaba en el parqueadero, el estacionamiento del restaurante El Indio en los alrededores de Medellín, fue agredido verbalmente por los hermanos Pedro David Gallón Henao y Juan Santiago Gallón Henao, vinculados con el paramilitarismo y el narcotráfico colombiano. Escobar, desde el interior de su auto, pidió respeto a los hermanos y discutieron. Santiago, el mayor de los Gallón, le dijo, cito, Usted no sabe con quién está hablando, con quién está metiendo. En ese momento, Humberto Muñoz Castro, chofer de los hermanos y que permanecía dentro de su camioneta, bajó de su vehículo y disparó 6 veces en el cuerpo de Escobar. Una de las personas que vieron lo sucedido lo condujeron de urgencia, donde murió 45 minutos después. Francisco Maturana comentó posteriormente, dijo, cito, estaba en el lugar equivocado en el momento equivocado. Escobar estaba a punto de casarse con su novia, Pamela Cascardo, con quien llevaba 5 años de noviazgo. Se había recuperado de una delicada lesión de rodilla. El técnico Francisco Maturana lo había definido como el heredero natural de la cinta de capitán de Carlos Valderrama, cuando Carlos Valderrama se retiraba, y solo faltaba una firma para que reemplazara al jugador italiano Franco Baresi en el AC Milán. Ya para entonces habría sido fundamental en 2 hazañas del fútbol colombiano. La Copa Libertadores de Nacional en 1989, la primera de un club colombiano, y el regreso mundial a Italia 90 después de 28 años. En los días posteriores a la muerte del jugador, sus compañeros de equipo, temiendo correr con la misma suerte, estuvieron fuertemente escoltados por fuerzas del orden público. Al funeral, realizado en el cementerio Campos de Paz del jugador, asistieron cerca de 120,000 personas, entre ellas el presidente de Colombia de aquel entonces, César Gaviria. En investigaciones posteriores vincularon al homicidio con mafias dedicadas a las apuestas deportivas, aunque el vínculo no pudo ser comprobado judicialmente. Se han señalado como principal móvil de crimen contra el futbolista la agresión verbal y posterior discusión por el autogol que sostuvo con los hermanos Gallón Henao. Estos, en últimas, buscaron ocultar toda prueba e indicio que lo incriminara con este hecho, e incluso encubrieron a Humberto Muñoz Castro, su chofer y autor material del homicidio. El autor del asesinato fue capturado en Girardot
y condenado a 43 años de prisión, aunque la pena posteriormente, con la entrada en vigencia del nuevo Código Penal de Colombia en 2001, fue rebajada a 23 años. Y el 5 de octubre del 2005, el homicida se acogió a un beneficio extracarcelario que le permitió salir de prisión. O sea, lo liberaron porque entró una nueva ley, no pudo quedarse más tiempo en la cárcel y entonces salió impunemente. Esta decisión judicial fue fuertemente criticada por diversos sectores de la sociedad, periodistas y organizaciones. El canal RCN relató la muerte del futbolista en la serie Unidad Investigativa de Gustavo Bolívar Moreno en 1999, donde fue interpretado por el actor Jimmy Vázquez. El canal de televisión ESPN Deportes realizó un documental en 2010 sobre la vida de Andrés Escobar y el narcotraficante Pablo Escobar, donde describió por medio de testimonios los vínculos que hubo a finales de los años 70 y en la década de los 80s y 90s entre equipos del fútbol profesional colombiano y narcotraficantes de los cárteles de Medellín y Cali. Pocos años después de la muerte de Escobar, se estableció la Copa Andrés Escobar para el campeonato del torneo de fútbol callejero. Sin duda, la muerte de Andrés Escobar sembró la tristeza no solo en Colombia, sino también en el fútbol mundial. Una muerte que nos hizo reflexionar que incluso en el deporte, en el fútbol, las mafias y las apuestas están a la orden del día, y que un error puede llevarte a la muerte si te cruzas con las personas equivocadas. Citando una frase de Andrés, dijo: "Un partido no es más que un juego de fútbol. La vida no termina aquí". Y bueno, este fue el triste caso del asesinato de Andrés Escobar, un crimen que tristemente se quedó sin justicia, ya que en 2005 liberaron al que lo asesinó, por culpa de un cambio en las leyes de Colombia. Eso sí me da harta tristeza. Y si puedo comparar el caso de Andrés Escobar con otro caso similar, es el de Salvador Cabañas, un futbolista paraguayo que jugaba aquí en México, que en el 2010 por salir de fiesta se cruzó con un narcotraficante y le disparó. Pero a diferencia de Escobar, Salvador Cabañas sigue vivo, pero con secuelas del incidente. Ya hablaré próximamente sobre el caso de Salvador Cabañas, que ese también sí merece su episodio aparte. Pero bueno, y pues nada que decir. 30 años de lo sucedido y algunos siguen dolidos por lo que pasó. Aunque igual Colombia, no digo que se lo merecía, al final nadie se merece la muerte, pero siento que si Colombia en ese momento no se hubiese vuelto soberbio, otra cosa hubiera pasado. Pero bueno, por algo las cosas pasan, diría mi madre. Pero recuerden que si quieren saber sobre este episodio, conocer las fotografías de quién era Andrés y todo esto, pueden seguirnos en redes sociales. Estamos en Instagram como @crimenesatrocespodcast y en Twitter como @crimenesatroces. Y si me quieren sugerir casos y demás, estamos en Twitter como @santqs99 y en Instagram como @santiqs99. Y si quieren escuchar este episodio o los otros episodios, pueden seguirnos en todos lados. Estamos en Spotify, en Podimo, en Apple Podcast, en Google Podcast, iVoox, en cualquier plataforma. Y si quieren conocer un poco, quieren ver este episodio, pero en el canal de YouTube, no es muy fácil. Para los que están en plataformas digitales como Spotify y demás, nomás denle a ver más y ahí le está el link que los mandará directo al canal. Con esto me despido, con esto inauguramos el mes de julio en Crímenes Atroces y nos vemos y nos escuchamos la próxima semana. Hasta la próxima, muchas gracias. Asesinos en series, atentados terroristas, secuestros, desapariciones, asesinatos y demás casos tienen algo en común, que todos y cada uno de ellos se ganaron el título de ser unos crímenes atroces.